Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Para cumplir, y seguiremos con esta rutina no sé por cuánto tiempo, hoy hubo 153 muertos y 6.377 contagios. Estamos hablando, obviamente, del coronavirus, de la pandemia, día 134 de cuarentena. Pese a esto, la política no se detiene. No se detiene, y hoy tenemos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos aquí en La Rosca, la doctora Marcela Lozardo, que bueno, obviamente... ¿De qué vamos a hablar? Bueno, tal vez hablemos de la reforma, le vamos a hablar de la reforma. Sí, obviamente el tema es la reforma judicial, la organización de la Junta Consultiva para analizar transformaciones en la Corte Suprema. Bueno, hablaremos de todo eso. Y está también el doctor Conrado Stoll. Por supuesto, el tema va a ser la pandemia. ¿Estamos en el pico? ¿No estamos en el pico? ¿Cómo sigue esto? ¿Hasta cuándo? Veremos si nos corresponde. No digo todas, porque es ser demasiado ambicioso, algunas de esas preguntas. Pero sí, probablemente las responda todas. Y también está con nosotros, claro, Pablo. Bien. Pablo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno. Bien, Pablo. Bueno, me alegra mucho, muy elegantes los dos con corbata. Les voy a contar en qué anda Bernie, que todavía tiene el rancho alterado en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a estar chusmeando redes y también les voy a mostrar cómo Cristina volvió a aparecer en las inauguraciones oficiales. Bueno, estamos, mientras vamos a buscar a la ministra, porque tenemos una distancia que recorrer, vemos esto, director. Toda mi vida he dicho que yo creo que prueba de la Corte no está en mi número, que con 5 miembros que la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Sí, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. Es hora de tener una justicia proba, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos. Y lo único que estamos facilitando con toda esta reforma es retroceder a los tiempos en donde la componenda política definía los precios. ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando Picone o a Vudú que zafa? La que se beneficia con el crimen es... Qué miseria, chico. Qué miseria. Todos los acreedores deben saber... ¿Sabe lo que tenían para comer? Que no vamos a postergar a ningún argentino... Empanadas. ...para pagar una deuda que no podemos pagar. 3. Me partieron el alma. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Ministra Lozardo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Arrancamos. ¿Arrancamos? Sí. Digo, a ver, que la justicia necesita un cambio está fuera de discusión. No sé si será si será otro. No tengo autoridad para opinar sobre eso. Lo que me planteo es, estamos en seguramente el momento quizás más crítico de la pandemia. Tenemos secuelas económicas y sociales muy graves. Tenemos un horizonte muy incierto. ¿Es tan perentoria la necesidad política de la reforma pese a que hace falta? Claro que lo es. La reforma que se presentó y que presentó el presidente y fue ahora al Senado, es una reforma que es una promesa de campaña, un compromiso que hoy lo cumple y lo hace realidad. Esta reforma iba a ser presentada ni bien comenzó el gobierno, obviamente, ¿no? Y lamentablemente por el tema de la pandemia, bueno, esto se fue atrasando. Hoy tenemos un Senado funcionando, con poder mayoritariamente judicial funcionando, y tenemos la Cámara de Diputados funcionando. Cuando se plantea si realmente este es el momento para presentar la reforma porque hay problemas económicos, o porque hay problemas sociales, porque hay problemas de seguridad que son prioritarios, que es lo que yo más o menos estuve escuchando en estos días, que fue lo que se fue planteando, ¿por qué la reforma ahora? Y digo, sí, la reforma ahora, porque ya se tiene que empezar a tratar. Y tiene que empezar a tratar esta reforma, porque esta reforma lo que pretende, y esta reforma lo que quiero que la gente entienda, es empezar a tener una justicia eficaz, eficiente, más próxima al ciudadano y más transparente.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se piensan que la justicia federal tiene solo que ver con los funcionarios públicos, pero la justicia federal tiene que ver con un montón de temas y causas que comprometen le preocupan a toda la ciudadanía. ¿A quién no le preocupa? Hoy es el Día Nacional contra la Trata de Personas. La trata de personas es un delito federal. La trata de personas ha evolucionado y los delitos son cada día más complejos, el crimen organizado y no hay respuestas muchas veces. Ustedes saben que los juicios tardan 10 años, 15 años, 20 años, 26 años. Tenemos que esperar 26 años y tal vez no sabemos qué pasó. Entonces, sí, hay que tratar esta reforma y bienvenida esta reforma y bienvenida para que se discuta y se discuta en el recinto que se tiene que discutir, que es en el Congreso, en el Senado, en el Congreso, y si se tiene que mejorar, que se mejore. Pero llegó la reforma. Ahora, ministra, y vino para tratarse. Ahora, ministra, usted hablaba de preocupación. Me parece que, bueno, entre las cosas que se escuchan es que a quien más le preocupa es a la vicepresidenta, en parte por las causas que tiene. Y en este sentido le quería preguntar por un fallo que hubo hoy, una decisión que hubo hoy del Consejo de la Magistratura, donde por 7 votos contra 6, con el voto de Graciela Camaño, se votó el tema de la posibilidad de trasladar a 10 jueces, entre los cuales, 10 jueces que vienen trabajando, algunos de hace más de 2 años, estaban Pablo Bertuzzi, está Germán Castelli, está Leopoldo Bruglia, todos ellos siguiendo, algunos siguiendo la causa y otros confirmando el procesamiento de la vicepresidenta en el caso de que se conoce como el cuaderno de las coimas, ¿no? Esto también llega con la reforma. Bueno, no, esto no tiene que ver con la reforma. Vamos a separar las cosas. Yo quiero separar las cuestiones. La reforma es un tema, que es la reforma y es la unificación del fuero criminal correccional con el penal económico, primera etapa. Segunda etapa de la reforma, menor etapa, pero digamos segundo capítulo, el fuero contencioso federal con el civil comercial federal y la justicia federal de las provincias. Digamos que a 3 grandes rasgos. Para que quede claro que esto no es la reforma para beneficiar a la vicepresidenta o a cualquier otro ciudadano, porque claro, siempre nos ponemos a la vicepresidenta, como si las cosas que hiciéramos fueran para beneficiar a la presidenta. Muy lejos es de pensar que hay un beneficio. ¿Por qué? Porque esta reforma lo que está planteando que los jueces van a seguir siendo los mismos jueces. O sea, a cualquier ciudadano que tenga un juicio, como a la vicepresidenta... Perdón, los jueces que están ahora, pero van a entrar en los 46 nuevos juzgados, van a entrar la mitad, son nuevos jueces. Por supuesto, van a entrar 20, por supuesto, nuevos jueces. ¿Y cómo se hace este ingreso de los jueces? Se hace por los procedimientos que corresponden. ¿Cómo? Se va a hacer una lista que la va a elaborar la Cámara de Casación Nacional. Esa lista va a ser elevada al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura evaluará si estos jueces realmente y va a pasar por el Ejecutivo y después va a pasar por el Senado. ¿Esto qué significa? Sí. Que va a pasar por todos los... Espere, termino y le cuento. Termine, pero le quiero decir porque algo. Esto tiene que ver con la transparencia, la reforma. Entonces, ningún juez se va a sentar. Este va a ser el juez subrogante. Y para juez subrogante, vamos a hacer estos pasos. ¿Qué quiere decir? Que pasan por el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir? Que pasan por el Senado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber la Cámara, los senadores van a decir si pueden subrogar o no. Van a estar un año. Van a estar un año. O pueden estar más de un año. Jueces. Sí, pero a ver, van a estar un año y puede ser prorrogable por 6 meses en el caso de que no se termine ese concurso. Pero hay un plazo para hacer los concursos. Entonces, yo quiero que se entienda, porque si realmente no lo explicamos así, la gente piensa que se va a poner un juez, No, los jueces los van a poner mediante los sistemas constitucionales que tenemos y respetando el Consejo de la Magistratura y respetando los plazos. Esta es la forma que hay que trabajar, esta es la forma que está concebida. Los jueces que van a ir a las jurisdicciones en las provincias van a concursar. A ver, nada va a ser puesto a dedo. Entonces, lo que se quiere es decir, se respetan las instituciones, se respetan los sistemas del Consejo de la Magistratura, ellos lo van a decidir.
Entonces van a ser subrogantes, pero no van a quedar en eso. Mientras se van a hacer los concursos y cuando estén los jueces ya concursados, se van a sentar en sus cargos. Y las causas de la doctora Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, van a ser juzgadas por los mismos jueces. Doctora, usted separa, o por lo menos en la exposición yo lo entendí así, corríjame si me equivoqué, usted separa la reforma judicial de la Corte Suprema. Bueno, es que no hay una reforma en la Corte Suprema. No me quiero parar de un lado y del otro. Vamos a aclarar esto. Tenemos la reforma, que es el proyecto que llegó al Senado y que va a ser discutido por los medios como corresponde una reforma, y si tiene que ser enriquecido, será enriquecido a buena hora. Y por otro lado, que no tiene que ver con un proyecto de ley, el presidente, que todos saben que el presidente es una persona que está altamente capacitada, calificada, tiene sus conocimientos de derecho penal, su ejercicio en la profesión, conoce muy bien todo el mundo judicial. ¿Qué hace? Piensa, quiero tener un consejo consultivo, un consejo asesor que me asesore sobre distintos temas. ¿Qué temas? Temas que tienen que ver con el sistema judicial. A ver, este consejo que va a dar su dictamen a los 90 días y que empieza el 18, es designado porque el presidente quiere tener gente que asesore y escuchar distintas voces. Bueno, nada más loable. Está bien, pero hay una voz que es la del abogado, precisamente. ¿Una voz entre 11? No, hay como 6 voces entre 11. No, seamos injustos. No seamos injustos. No, es real, hay 6 de los posibles integrantes de este equipo que son aliados al oficialismo, o tienen una posición muy cercana al oficialismo. Pero nadie puede hablar de la trayectoria académica, por ejemplo. Es otra cosa. ¿Cómo? Por eso es otra cosa, digo, nadie va a discutir a Veraldi desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de la posición que tiene a la hora de decidir el futuro de la Corte Suprema de Justicia. Pero es que no se va a decidir sobre el futuro de la Corte, se va a escuchar cuáles son los ejes, porque aparte no es que se va a definir el futuro de la Corte Suprema, ninguna comisión puede definir el futuro de la Corte Suprema, la Corte Suprema no la puede definir tampoco un presidente, o sea, hay un proceso, pero aparte no es ese el tema. Lo que yo creo que instalaron ese tema, modificación de la Corte, no se quiere ver otra cosa. Se lo digo sinceramente, porque ese es el camino donde se fueron a llevar las cosas. Ahora, esa comisión, que no es vinculante y que mañana elabora un dictamen, que puede ser con disidencias, elabora un dictamen, se lo presenta al presidente, el presidente puede recibirlo, puede aceptar continuar con algún proyecto o no, no es vinculante. Por otro lado, es un decreto. Yo he escuchado por ahí a alguien que dijo, es un DNU. No, un DNU no es un decreto. Es como cualquier comisión que cualquier persona dice, voy a armar una comisión para reforma del código, voy a armar una comisión, bueno, para que me digan cómo evoluciona y cuáles son las mejoras que tenemos que hacer. Dentro de los temas es mirar un poquito la Corte Suprema, cuál es su evolución, pero no porque se está pensando en ir a la Corte Suprema. Es más, quiero aclararles, se va a hablar del Consejo de la Magistratura, van a analizar el Consejo de la Magistratura, van a analizar el Ministerio Público, cómo se conforma el Ministerio Público, van a analizar el juicio por jurados, cómo debe implementarse, el sistema acusatorio, Ahora, eso es una comisión que va a asesorar al presidente de distintos puntos. ¿Está obligado el presidente a aceptar lo que diga la comisión? No. Doctora. ¿El doctor Veraldi es el único que va a opinar? No. Hay 10 más. Doctora, la voy a correr un minuto de la reforma judicial que le están preguntando Daniel y Eduardo, porque estos días hubo un caso que llamó mucho la atención, la del jubilado Jorge Ríos, que le disparó a unos ladrones que entraron en su casa y se discute esta cuestión de la legítima defensa. Le hago 2 preguntas sobre esto. ¿Usted opina que es legítima defensa como ministra de Justicia, como abogada especialista, este caso? Bueno, yo no voy a hablar de este caso porque este caso es un caso que está tramitándose judicialmente. Mi voz como ministra de Justicia tiene que respetar la independencia judicial. Tengo obviamente mi opinión formada, pero la realidad es un tema que se está investigando, se está viendo si es legítima defensa, si no es legítima defensa, y la realidad que yo no puedo hablar de un caso que no conozco y que solo conozco por los medios. Está bien, pero hay un dato que es que Funero fue detenido y después ahora fue liberado y va a seguir el juicio en libertad. Esto sí, ¿qué opina
opina usted? Porque digo, esto es un tema que tiene que ver con cómo funciona la justicia hoy en la Argentina. Bueno, la libertad que se le otorgue es la libertad que dan los jueces, no es la libertad, digamos, que tenemos que ver nosotros, el Poder Ejecutivo. Nosotros no ponemos gente presa ni sacamos presa gente, ni detenemos, ni tomamos prisiones preventivas. Es la justicia la que toma esas decisiones y debemos respetar la independencia. Vinimos para realmente respetar la independencia. Yo como ministra tengo un compromiso de respetar la independencia judicial. Por eso esperaremos qué es lo que el juez determina, si hubo legítima defensa, si no hubo legítima defensa, y entonces ahí se verá qué es lo que decide. Ministra, usted recién hacía una descripción sobre la reforma y lo de la Corte. Dijo, bueno, instalaron, está bien, es algo que flota en el aire. Se me escapó. No, lo que digo es, ¿y no hubiera sido mejor dividir los tiempos? Digo, a ver, por eso lo del apuro que uno plantea, por eso lo de la sospecha, por eso lo de Veraldi, por eso lo que uno considera imprescindible en un país con tantas fragilidades como la Argentina, de que cualquier reforma de este tipo, de esta envergadura, requiera de un acuerdo y requiera de la recreación de la confianza. Porque si no hay confianza, no va a haber credibilidad en la justicia. Digo, ¿no hubiera sido mejor separar las cosas? Bueno, esta es una decisión que obviamente tomó el presidente y me parece que separar las cosas tiene que ver, yo creo que separar las cosas, usted se refiere a mandar la reforma y por otro lado, no sé, separar... O haber esperado para la Corte, para analizar el tema. Es que ¿por qué decimos haber esperado para la Corte? ¿Por qué nos ponemos en la Corte? ¿Por qué no decimos...? Porque es lo que me parece que causa perturbación al análisis de la reforma judicial. Pero es un error, y es un error porque no es poner a la Corte, porque si seguimos poniendo a la Corte parece que esto está hecho para ir a la Corte. Esto no es así. Hay varios temas. El sistema judicial es una cuestión que hay que analizarla en un contexto. Es una cuestión más compleja de lo que la gente, a veces, el que por ahí está fuera del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchas patas. O sea, si nosotros queremos lograr una mejor justicia, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, que ver qué es lo que pasa con los expedientes de los ciudadanos cuando tienen que presentar un recurso extraordinario, que ver qué ocurre con el Ministerio Público y cómo es la estructura y cómo se está trabajando, que ver qué pasa con el juicio por jurados, porque es un conjunto de cosas. Si nosotros no abarcamos ese conjunto de cosas y una mirada sistémica, no vamos a reforzar y a cambiar. Quiero aclararles también que con respecto al proyecto, tenemos una parte del proyecto que fue tomada del gobierno anterior, que es justamente la creación de los juzgados federales en las provincias. Para que la gente entienda, se crean juzgados de competencia federal para las provincias. Esto es del gobierno anterior. ¿Qué hizo Alberto Fernández? ¿Qué se hizo este gobierno? Se tomó este proyecto porque se entendió que era un proyecto que iba con la línea del acusatorio, porque es una pieza para que la justicia sea más eficaz, más eficiente, más próxima y más independiente. La última y chiquita, ¿hay plata para hacer esta reforma? Y vamos a tener que tener plata para hacer esta reforma. ¿Sí? Tendremos que ver los recursos, tendremos que ver cómo reorganizamos los recursos. Tampoco es una reforma muy costosa. A ver... Se dice 5.000 millones de pesos, ¿no? No. Nosotros, a ver, cuando se fusionan, para que tengan claro algo, cuando se fusionan los juzgados civil, civil especial, civil y comercial federal con contencioso, se fusionan. ¿Cuánto sale? Nada. Se fusionan. Se juntan las salas, no tenemos más cargos. Cuando en el tema penal se crean los nuevos juzgados, que es cierto, estos se van a armar como el juez, por ejemplo, un juez federal, para que la gente entienda. Un juez federal tiene 2 secretarías, se queda con una secretaría. La otra secretaría, toda esa estructura, va a ir a ser mañana un juzgado, o sea que tengo un cargo de juez. Va a haber cargos de fiscales, que yo... Vale la pena si yo combato el terrorismo, vale la pena si yo puedo investigar los delitos de trata para combatir la trata, vale la pena si me dedico a ocuparme mejor de los delitos transnacionales, al lavado de dinero, porque esa es la plata nuestra, esta es la plata de los ciudadanos. Entonces tiene que ver con la economía para recuperar los activos, tiene que ver con la seguridad para que no haya víctimas de trata, para que se combata el narcotráfico. Entonces me parece que tenemos que ver la reforma así. Yo estoy convencida
convencida de esta reforma. Me parece una oportunidad que tenemos y una oportunidad que es un gran desafío. Y todos tenemos que aportar lo mejor que podemos para ella. Ministra, muchas gracias por estar. No, gracias a gracias, ustedes. Mientras la doctora Losardo se retira y viene el doctor Stoll, nosotros vamos a ver los datos de hoy para ponernos, ahí los tenemos, 6.377 casos en las últimas 24 horas, total 185.373, recuperados 80.596, infectados activos 101.336, fallecidos en las últimas 24 horas 153, total 3.441. Doctor Stoll, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Viendo esto, ¿dónde estamos? Hay que mirar ¿En qué punto todo del recorrido? Todo es comparado con qué. Entonces miramos eso y hay una tabla de número de infectados en el mundo. Estamos en el número 20 en contagiados, junto a Francia. Uno no habría pensado eso, ¿no? Y vamos a pasar a Francia. Mañana o pasado. En contagiados. En contagiados, ahí está el punto. Y después está Alemania, a quien probablemente también pasaremos. Pero el número de muertes es relativamente bajo. Comparado con esos primeros 19 países que están antes que nosotros, tenemos un número relativamente bajo por varias razones particulares que lo explican. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, sigue la curva que se ha proyectado. Yo uso una que se hizo en la Universidad de Washington, que ha hecho para cada país, y esa curva muestra que aumentan los contagios. O sea, no sorprende. Sorprende si uno está diciendo, no, llegamos, es el pico. Sí. El pico llegaba, desde mayo venimos diciendo que llega el pico. Sí. No sorprende porque la curva dice que va a seguir aumentando el número de contagios, que es razonable, hasta septiembre, y después bajaría. Si hacemos lo que hay que hacer. Doctor Stoll, la idea es que el pico nos corre en el arco todas las semanas, ¿o no? Digo, o sea, que esto sigue creciendo, como dice usted, ¿hasta cuándo? Sería hasta principios de septiembre, primeras semanas de septiembre. Las muertes siempre son 2-3 semanas posteriores y se retrasan. Fines de septiembre, y a partir de eso, si hacemos los deberes, si hay una masa crítica de personas que hacen lo que hay que hacer, tendría que empezar a bajar. ¿Qué es hacer los deberes? Claro, eso. Claro. ¿Qué es lo que habría que hacer? Porque hasta ahora la impresión que tenemos es que los habitantes somos los responsables, ¿no? Si uno escucha la política del presidente, que dice, bueno, es necesario que vamos a apretar y que el distanciamiento social es lo único que queda y quedarse en la casa es lo único. Digamos, y siempre somos los culpables de la población, digamos. ¿Qué es hacer los deberes? No, ninguna respuesta es binaria acá. Sí o no, o los habitantes, es combinado el asunto. Y está bien preguntar qué deberíamos haber hecho. Se debería testear. No se testeó. Nunca se aumentó. Ese fue un error. No llegó el kit. Bueno. ¿El haber arrancado el 20 de marzo está bien? A ver, cito lo que se publica en el mundo, ¿no es cierto? Todos los países que controlaron la pandemia testearon mucho. Solo uno la controló sin testear, que fue Japón. Claro. Todos testearon mucho. Lo de marzo, 19 de marzo, a la medianoche, excelente. Alguien dijo, ¿no fue demasiado temprano? No existe demasiado temprano. Al contrario, todo el mundo hace los cálculos y dice, si Nueva York hubiera cerrado una semana antes, tendrían decenas de miles de muertos menos. ¿Y cómo estamos en testeos nosotros, digamos? ¿Cómo estamos en ese ranking de testeos? No, nunca pudimos arrancar. Y el argumento rápido es, pero no se puede, era muy difícil competir con países desarrollados para la compra de los test. Sí, eso se habló de un desarrollo local, el 15 de mayo se publicó, nunca lo vimos, no me enteré que saliera eso. Pero con respecto a otros países, bueno, comparemos con América Latina. Chile llegó a hacer 30.000 testeos por día. Uruguay 4.000 por día. 1.000 el Estado, 3.000 en privado. Entonces la pregunta es, ¿se fue a los laboratorios privados? ¿Sabemos todos los laboratorios privados que pueden hacer un test de PCR genético? Se les pidió cuánto, 7 por 24. ¿Cuánto es lo máximo que pueden hacer? En Boston, un instituto de genética que se dedicaba a genética que no hacía estos test, dijo, eso es una pandemia, dediquémonos a esto. Y en una semana hacían 4.000 por día. No nos comparemos, no nos podemos comparar, pero los 15.000 por millón que hemos logrado es absolutamente insuficiente. ¿Y cómo llegamos a septiembre? Digo, que sería el pico de la pandemia ahora. Bueno, me parece improbable que se aumentaran los test, sería fabuloso que se hiciera eso. La Argentina debería hacer 40.000, 50.000 por día, porque si no el plan Detectar o cualquier plan va atrás de la pandemia. Cuando a uno le dicen que el 30, 40, hasta 50% de los test que se hacen en un día son positivos, eso claramente dice que uno está haciendo de menos. Tienen que ser 10%, de 5 a 10% positivos de todos los que se hacen para uno saber que está identificando a los infectados y algunos de los contactos para aislarlos. ¿Cómo llegar? El truco, todo lo que hay que hacer es esto.
esto. Si la población... Esto siempre. Barbijo, tapaboca, siempre. Pero no estamos citando el trabajo del principio de abril, cuando la Organización Mundial de la Salud se oponía, y hay gente haciendo estudios históricos en este momento para ver de dónde sacó la Organización Mundial de la Salud. Nadie puede encontrar el origen de que dijeran que no se transmitía en aerosol, que quiere decir en pequeñísimas partículas de micrones de diámetro. No se encuentra de dónde salió eso. Hasta el CDC de Estados Unidos decía que no, tenían miedo que iban a agotar los barbijos para los médicos. Ahí empezó a usarse. En este momento, los países nórdicos que se negaban, la primera ministra de Dinamarca apareció el otro día con barbijo, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania obligatorio. La ciudad de Jena fue la primera que lo usó, tuvo mucho menos contagio y muerte que las demás ciudades comparables de Alemania. O sea, si el barbijo, la máscara, o como lo vamos a llamar, que tape la nariz y la boca, adecuado, de una tela blanda para que se pueda adherir al costado. Estos son datos del mes de julio. Publicaciones nuevas absolutamente, que muestran que efectivamente el virus mide 1/10 de micrón y se pega a partículas que flotan en el aire, y así en ese aerosol es que flota hasta 10 horas en un ambiente cerrado sin ventilación. Entonces, máscara todo el tiempo afuera, ventilación, que no es abrir una ventana, es sistemas de ventilación. Queremos abrir universidades, oficinas, colegios, tienen que tener sistemas de ventilación especial y los filtros EPA, que son los que hay en los aviones. Bueno, pero uno en la casa, ¿cómo hace? Ventila con la ventana. En la casa de uno tiene la burbuja social, por empezar, se cuida, y entonces todo el grupo familiar está protegido en ese sentido. Cada uno, el que tenga que salir o el que salga, sabe cómo protegerse. Entonces, en la casa eso es fundamental. Pero sí, uno puede ventilar, y esa es una de las razones por las que hay una baja mortalidad en Argentina. El clima más benigno que en el hemisferio norte. Acá no tenemos que encerrarnos en un invierno crudo, todo el mundo que no puede. O al revés, en Brasil, que hace tanto calor que el que puede y tiene aire se encierra por el aire, por el calor excesivo. Claro. Pero en las casas, ventilación, eso es suficiente. Ahora, doctor, me parece que hay una idea de que llega el calor y la pandemia va para abajo, ¿no? Para nosotros, digo, me parece, en el imaginario, en lo que uno escucha, ¿puede tener algo que ver el tema de que llegue la primavera y en la Argentina empiecen a bajar los casos? En marzo salió el trabajo de los alemanes que se contagiaron en un sauna, así que el calor y la humedad no parecen afectar demasiado negativamente al virus. No, el problema del virus con la temperatura es que, de nuevo, con el frío extremo la gente se junta demasiado, y por supuesto pobreza, que hay una diferencia en todos los países del mundo. En Estados Unidos la población nativa de Estados Unidos, los navajos, están desapareciendo, o sea, mientras más pobre, raza negra, hispanos, mucho más afectados. Pero entonces el encimarse, las 3 C de Japón: concentración alta de gente, evitarla. La distancia es fundamental, 2 metros mínimo es lo que se necesitaría para esas partículas que quedan muy alrededor de la persona. Son muy chicas, pueden quedar suspendidas, pero generalmente cerca de la persona. El contacto no estrecho. Aunque yo tenga barbijo, no me quedo 30 minutos conversando con alguien, porque aparte el ser humano no conversa a 2 metros, uno se acerca más. Entonces el contacto estrecho, evitarlo. Y la ventilación, nunca en ambientes cerrados. Si uno respetara eso, con barbijo, y la verdad que la mayor parte de la gente acata lo del barbijo. En la provincia un poquito menos, pero provincia y capital, mucha gente con máscara. Con eso y la distancia y la higiene, lo del jabón, eso debería lograr esta curva, que la aspiración es que para septiembre se estabilice y empiece a disminuir. Doctor, los asintomáticos, yo lo he escuchado hace unos días usted decir algo muy interesante que sería quizás importante que lo pueda desarrollar, que es: no es que el asintomático pasó y no le sucede nada. ¿Quedan o pueden quedar secuelas en aquellos que son asintomáticos y más adelante tengan alguna complicación en la salud? Y es fundamental esa data que salió hace relativamente poco. Se partió a partir del Diamond Princess, del crucero que atracó en Yokohama, en Japón. La mitad de los pasajeros coreanos, japoneses y muchísimos asintomáticos, como en cárceles, como en geriátricos, que muere mucha gente, pero hay un porcentaje de 50-60% de asintomáticos. Les hicieron tomografía computada a todos y vieron que la mitad tenían lesiones pulmonares. Entonces, otra de las razones muy importantes para controlar la pandemia es que no es inocuo el infectarse, aún siendo asintomático. Pueden quedar secuelas. Ya hay en el hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos, clínicas post-COVID. Todo esto que se dijo de gente se puede reinfectar, hay alguien que a los 2 meses estaba de nuevo mal. 2 periodistas de CNN comentan cómo hoy, a 3 meses de su infección, siguen con síntomas neurológicos y respiratorios cuando hacen ejercicio. O sea que la gente queda con problemas neurológicos, respiratorios, renales, que duran un tiempo, probablemente no sean permanentes. Inflamación del corazón,
inflamación del miocardio, del corazón, se ha visto una cantidad de secuelas, aún en los asintomáticos, por eso la importancia de controlar la pandemia también. Doctor, hablando de controlar la pandemia, y ya no en la Argentina, ¿qué expectativas hay respecto de la posibilidad de un control? A ver, hablando de o la famosa vacuna o algún tratamiento que sea efectivo frente a la enfermedad. Lo que se ha aprendido hasta ahora es muy valioso. Ha bajado de 12 a 3% la cantidad de gente que pasa a terapia intensiva. O sea que, de 12 a 3%. A 3%. Esto es en el orden mundial. A nivel mundial. De hecho, no va el 5% de la gente de terapia intensiva en la Argentina. Claro. Saquen la cuenta. Claro. 5.000, 6.000 personas por día, el 5%. Estallaría todo. Exactamente. Claro. No, habría estallado hace 3 meses. Claro. Entonces, evidentemente va mucha menos gente a terapia intensiva por cosas que se han aprendido de tan simples como cómo oxigenar a una persona. Sí. Además apareció la dexametasona, remedio viejo, barato, disponible, que también disminuye la mortalidad significativamente. Ahí tenemos lo concreto que hay hoy. Está ese antiviral que baja un poco el número de días de internación, pero eso es lo que hay hoy. Se están desarrollando los anticuerpos monoclonales, un tratamiento caro que dura poco tiempo, pero muy efectivo, en desarrollo. La transfusión de plasma no se ha demostrado que sea efectiva, se está usando, hay evidencia anecdótica, la primera se dio en 1895, sí. Ha funcionado en muchas enfermedades, pero hay más de 30.000 hechas, todavía no hay evidencia. Se espera la evidencia, no solo para decir es efectivo, usemos la transfusión de plasma, obviamente, pero también porque inyectando ese plasma, uno va a buscar a las personas que se han recuperado y que tienen más cantidad de anticuerpos, porque se puede medir, son los llamados superdonantes. Uno inyecta una pequeña cantidad de ese suero, de ese superdonante, y eso produce una defensa en la persona como si funcionara como una vacuna. Inmunización pasiva. Esto también está el suero hiperinmune, el que se hace con caballos. Es la transfusión de plasma en humanos. Muchas personas que se recuperan no tienen mucho anticuerpo. Todo el mundo hace anticuerpo a algún grado, no siempre neutralizantes. Es complicado el tema de la inmunidad. Pero el suero hiperinmune también defendería. Y ahí llegamos a la vacuna, que sería la solución con el tiempo que lleve. ¿Cuál llega primero y con el tiempo que lleguen a hacerse la cantidad que hay que hacer? Ahora, doctor Stoll, hay 3 vacunas, ¿no? Se dice la de Oxford, la de Pfizer y otra más que dicen que están ahí, que están muy cerca, digamos. ¿Usted qué información tiene al respecto? Están en una competencia cercana. La de Moderna, que trabaja en Estados Unidos, compañía de Estados Unidos, junto con el Instituto Nacional de Salud, que es el dirigido por Anthony Fauci. Esa inyectó hace 3 días a la primera persona de la fase 3. O sea, van a ser 30.000 personas en Estados Unidos, la mitad reciben la vacuna, son 2 dosis, y la mitad no van a recibir la vacuna. Con que el 1% se infecte de los que reciben de la vacuna, eso quiere decir que la vacuna es efectiva. Ya sabemos que la vacuna genera anticuerpos. Fase 1 y fase 2 fue para saber que era segura, produce un poco de inflamación, dolor, fiebre, pero se pasa con un paracetamol, es segura y fabrica anticuerpos. Y más importante que anticuerpos, fabrica linfocitos, que los vamos a aprender y escuchar mucho, porque son células de inmunidad con memoria. Pueden durar años. Hay gente hoy que tuvo SARS-1 en 2003 y tiene linfocitos. ¿Es lo que usted dice de la BCG? La BCG es una historia paralela que rápidamente en países emergentes se usa por la tuberculosis, nosotros, México, Brasil, y ahí esta idea se vio que países que no tienen sistema de salud, sin embargo la gente se moría menos. Bueno, tenemos un sistema de salud débil nosotros, sin embargo hay una mortalidad menor que en algunos países del hemisferio norte. Y se acaba de publicar un trabajo hace 10 días, una academia americana, mostró que cuando comparaban la mortalidad de norteamericanos de las ciudades que están muy afectadas ahora, del sur de Estados Unidos, que tienen un sistema de salud fuerte realmente, pero no se dan la BCG. En Estados Unidos no existe la BCG, darse la BCG. Y compararon la mortalidad con Ciudad de México, San Pablo y Río de Janeiro. Mucho menor la mortalidad en Brasil y en México que en Estados Unidos, en Brasil y en México, BCG. Volviendo a Moderna, entonces, ya están en la fase 3 para probar esas 15.000 personas que la van a recibir, ya están mandando a fabricar 400 millones de dosis y piensan fabricar 1.000 millones por año. Después está la de Oxford, que tiene mucha merecidamente prensa, que está unido con AstraZeneca. Juntaron 9.000 millones de dólares para desarrollarla. Están en fase 3, ya inyectaron 10.000 personas en Reino Unido, están en Brasil hace 2 meses, Sudáfrica y Estados Unidos. Y Pfizer, por último, muy conocida acá porque está acá, pero no está solo acá, está en 4 países. Está en Estados Unidos, en Brasil, en Alemania y la Argentina, 150 lugares, también avanzada, inyectando, probando también, comparando con placebo para ver la efectividad. Probablemente aparezca más de una, después se comparan, si la efectividad es similar, pasa como en otras enfermedades que puede haber más de una vacuna. Pero si fabrica 400 millones de unidades, la de Moderna, si fuera efectiva, y la de AstraZeneca, la de Oxford,
que está avanzada en Brasil, ya mandó a hacer 100 millones de frasquitos en la India. Entonces, bueno, primero van a vacunar el hemisferio norte porque viene el invierno. Esto es para fin de año, principio del año que viene. Personal de salud, personal de seguridad, personas mayores. Me imagino que va a haber un orden de ese tipo, aunque los países todos ya están haciendo reservando vacunas. Doctor, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias a Buenas ustedes. noches. Nosotros tenemos algo que hablar, ¿no? Vamos a la barra, sí. Bueno, vos tenés que decir que ¿Yo? Sí, vos tenés que decir. Yo solo, ¿no? Vemos acá a la ministra de Justicia. La ministra de Justicia se fue el doctor Lozardo. Sí. No, está ahí, mira, lo estoy viendo. Ah, mira vos, tenés que decir. Sí, tenemos que hablar sobre varios temas esta semana, ¿no? Uno de ellos, bueno, el más importante, el que hablábamos con la ministra, el tema de reforma judicial. Te voy a comentar algunas cosas. Esta es una opinión mía. Sí. Por eso se lo pregunté. Yo creo que el tema de la Corte Suprema es un humo que cubre la cuestión de la reforma judicial. No digo humo porque la reforma no sea tal y no tenga determinados objetivos, sino porque creo que el peso político y el impacto político y público que tiene solo la enunciación de una evaluación para modificar el número de miembros y la estructura de la Corte opaca el resto y corre el eje de la discusión. ¿Por qué? Y bueno, vos lo mencionaste, me parece, vos diste un apellido. Yo digo, a ver, nadie lo va a discutir al doctor Veraldi, porque es una estupidez. Lo que yo digo es, si yo fuera pariente de Jorge Ríos, del jubilado, no escribiría una nota sobre la investigación, por una razón de pudor, de ética y de sentido común. Este es el planteo que uno le haría a la presencia del doctor Veraldi en una comisión de análisis, no solamente de la Corte, hay varios tópicos más, siendo a la vez el defensor de la vicepresidenta en causas de corrupción. Ahí estamos viendo algunos números vinculados a cuáles van a ser los movimientos más gruesos de esta reforma. Los juzgados federales que pasan de 23 a 46, sumando los 12 del fuero penal más los 11 del penal económico. Después habrá el nombramiento de 113 nuevos jueces y 108 fiscales. Digamos, una tarea importante. Importante, sí, aparte una repartición importante. Y el otro tema que también lo comentábamos recién es que uno siempre se pregunta, ¿no? Porque, a ver, acá ha habido reformas, se han hecho reformas. De hecho, voy a hacer una comparación ingrata, pero el antecedente de una reforma a la justicia, por lo menos en el enunciado tan importante como este, fue la de Carlos Menem del año 90-92. Sí. ¿Vos sabías qué ocurría qué estaba ocurriendo? ¿Te acordás? A ver, ¿sabés? ¿Qué estaba ocurriendo durante la reforma del 90-92? Era muy chico, ¿no? El Yomagate. El Yomagate. ¿Te suena? Bueno, para los que son muy jóvenes, se trató de un caso de lavado de dinero por derivado del narcotráfico. Así es. Bueno, esa fue una de las grandes reformas. Digo, a la distancia muy buen resultado no dio. No. Menem después hizo la reforma, otra reforma cuando se hizo la reforma constitucional del 94, donde se incorporan, entre otros, el Consejo de la Magistratura para reemplazar la nominación de jueces a través del bipartidismo. Ahora, esa reforma tuvo un soporte de acuerdo político espectacular. Digo, nunca lo compartí, siempre critiqué de Raúl Alfonsín el haber cedido a esa reforma, pero la verdad que tuvo un soporte político enorme. Sí. Vamos a otra reforma, sistema electoral 2009, cuando le hicieron Néstor y Cristina, también la hicieron con un acuerdo con la oposición, o con un consenso con la oposición, con una parte importante de la oposición. ¿Para qué sirvió? Para nada, pero no importa. A lo que me refiero, cuando uno plantea una reforma de estas características, uno supone que para generar confianza tiene que haber un acuerdo amplio previo. Sí. Bueno, hoy Alberto Fernández dijo que no.
Que todo eso No, se va a bueno, definir. es el presidente, yo soy, Exactamente. soy un comentarista. Bueno, y hablando de comentarista, empezábamos con Esperando la Carroza. ¿Qué es lo que está pasando con la deuda? ¿No le pusimos este pero título? decime, ¿vos crees que...? Porque recién el doctor Stoll decía que esto hasta septiembre, Sí. la deuda cómodo también, ¿no? La deuda, hay un plazo que vence, es el 4 de agosto, el próximo 4 de agosto, pero ya hoy el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, anunció que esto se posterga, ¿no? Se va a postergar. El ministro hoy abrió también un poquito el paraguas en términos de decir, bueno, si no hay un acuerdo con los bonistas, igualmente vamos a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya empezó a definir un carril, un andarivel. Ahora, lo teníamos a Brandoni diciendo 3 empanadas, ¿no? Sí. Bueno, hoy lo que separa al gobierno de los bonistas son $3. ¿no? Qué joven estaba Brandoni. Sí, bueno. ¿Yo también? El tiempo pasa para todos, sí, claro. Bien. $3, $3 es lo que separa, y la pregunta es si por $3 la Argentina va a ir a un default total o no. Bueno, la respuesta, el mercado lo que está apostando, hasta hoy venía apostando a favor de que no iba a haber un default total. Hoy lo que pasó es que el mundo tuvo una noticia en materia económica realmente impactante, y es que la economía de los Estados Unidos... No, es tremenda y que demuestra el impacto del coronavirus a nivel del planeta. La economía de los Estados Unidos, la primera economía del mundo, en el segundo trimestre del año tuvo una caída que anualizada da 32,9%, casi 33%. Es la mayor caída de la historia en un trimestre. Trump insinuó que va a postergar las elecciones. A lo Trump. Dijo, Sí. bueno, por ahí sería bueno postergar las elecciones. Sí, sí. Bueno, en parte con este dato está un poco justificándose. Pero para la Argentina el tema es también, y esto es un tema que puede darse, y también hoy se dio en el mercado, el tema de que, bueno, cuando se pronostica tan mal futuro para la economía, la principal economía del mundo, lo que también se alarga, lo que también se posterga, es la posibilidad de la era de la tasa de interés cero en el mundo, ¿no? Esto lo que facilitó, entre otras cosas, que algunos de los países vecinos, nuestros amigos, se hayan endeudado, hayan conseguido crédito a tasas de entre el 2,5% y el 4% anual. Entre otras cosas, para atender la crisis. Para atender la crisis. Argentina, si hoy se hubiese salido del mercado, pagaría 22%. Claro, está fuera del mercado totalmente, con lo cual el tema es, bueno, se empieza a hablar en todos los mentideros económicos, se empieza a hablar de como el Estado necesita plata y la plata se emite, ¿qué vamos a hacer? Se emite y solo se emite porque no hay crédito del exterior, se empieza a hablar del tema de, ¿y el dólar? ¿Cómo va a ser Argentina para conseguir dólares en los próximos años? Para, entre otras cosas, pagar la deuda o pagarle al Fondo Monetario Internacional o para importar. ¿Y vos sabés cómo vamos a hacer? No lo vamos a hacer, todavía no lo sabemos. Bueno. Cuando le preguntás a los funcionarios, te dicen, vamos a aumentar las exportaciones. Por ahora, las exportaciones no están reaccionando. Digo, llamó la atención. Cuidado con esa lapicera, está cargada. Llamó la atención, a mí me llamó la atención, a lo mejor a vos no. Una reunión que tuvo la vicepresidenta hoy en el Senado. Con gente del campo. Efectivamente, con el Consejo Agroindustrial. Exactamente, no estaba la rural, lo único, pero... No, bueno, ahí hay una interna. El tema es cómo aumentar las exportaciones, y el gobierno, finalmente un gobierno del kirchnerismo que siempre atacó tanto al campo, está cayendo en la cuenta de algo que se sabe hace mucho, que el sector agropecuario argentino, el sector exportador argentino, es de lo más eficiente que tiene esta economía. Sí, y por lo tanto, me parece que dijeron, bueno, que vengan que vamos a charlar. Y me parece también que se dan cuenta que la vaca está más muerta que nunca, ¿no? Bueno, hay que ver, Hay que ver qué pasa con el petróleo en el mundo. Hay que ver cuál es el precio del petróleo en el mundo. Qué reacción optimista. No, bueno, a $50 el petróleo. Ojalá. En el Brent, la Argentina tiene una chance. Pero mira quién está viniendo. ¿Quién viene? Oh, Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Pablo. Bueno, recién Daniel hablaba... ¿De qué? De la deuda. Sí. De ese tema, igual que de la reforma judicial que hablábamos recién con Lozardo, hablaron el lunes al mediodía. ¿Quiénes almorzaron y tomaron sopa juntos? ¿Sopa? Sopa. Qué rica la sopa. El presidente está a dieta. ¿Quién? El presidente está a dieta. No te creo. Sí, créame. Y está dándole mucho a la sopa de arroz. Así que el lunes al mediodía, en Olivos, Alberto, Cristina y Axel Kicillof. Por eso hablaron del tema de la deuda y también hablaron del tema Bernie. Mira vos. Porque hablamos mucho de la reforma, hablamos de... ¿Por qué de Bernie? la Si no pandemia. es un tipo muy complicado, no entiendo. ¿Vos te parece? Me parece que tiene buena relación con todos en el gobierno. ¿Qué pasó ahora con Bernie? Bueno, miremoslo a Bernie como lo presentamos siempre. Bernie, ¿qué hizo?
yo puedo solo. Vieron que él va solo a todos lados, se sube a la moto BMW muy linda que tiene y va a todos lados. Bueno, se le fue el jefe de gabinete, Mario Baudry. Había tenido un pequeño problema ese hombre. Claro, el problema es que Baudry es pareja de Verónica Ojeda, que la conocemos todos porque fue la mujer y madre de un hijo de Maradona. Ella circulaba sin permiso, la paró la policía de Bransen, ella chapeó con que era la mujer de Baudry, Baudry se enojó, Bernie se metió. Bueno, la cuestión en un momento pasó el lío y le dijeron a Baudry, andate. Pero no solo pasó esto esta semana, que estuvimos mucho con la reforma judicial. Sí, él se enojó por eso, porque él dice que fue una operación. ¿Quién? Bernie. Bueno, Bernie. pero claramente... ¿Pero había chapeado o no había chapeado? Verónica Ojeda estaba circulando sin permiso, chapeó con que la pareja era Baudry y Baudry lo llamó a los policías para decir que la dejaran ir a ella. Con lo cual, este es un dato muy bien. concreto. Bueno, pero el otro día agarró y la verdad que todo el esquema de prensa de la policía bonaerense y de seguridad estaba muy bien, había quedado muy bien armado en la época de Ritondo y funcionaba muy bien. ¿Qué hizo Bernie? Echó 35 personas. No los dejó sin trabajo, claro. Los corrió y como todos tienen... ¿Pero personal administrativo o personal policial? En realidad todos tienen rango policial, entonces los fueron reubicando a otro lado. Pero 35 personas, se quedó sin equipo de prensa. Bernie, con lo que le gusta y con lo que está en los medios. La prensa, ¿no? Por supuesto, por eso, como recién mostrábamos muy bien ahí, yo puedo solo, dijo el amigo Bernie, y bueno, parece que puede solo. Hay que ver por cuánto tiempo. Bueno, ¿quieren chumear redes? Dale. No, esa carita que pusiste de suspicaz y que puede... Yo no sé si va a ser tan fácil correrlo a Bernie. No sé, el lunes se habló en el Olivos de Bernie. ¿Por qué no van a correr a Bernie? No, bueno, eso es el rumor que corría, bueno, que por las últimas actitudes que había tenido, algunas declaraciones, el enfrentamiento con Sabina Frederick. Sigo creyendo que no va a ser tan fácil. Pregúntenle a los intendentes cómo está la inseguridad en el conurbano y vamos a ver si... Claro. Ahí, ese me parece que es el dato, ¿no? Ahí está. ¿Qué dicen los intendentes en el medio de una ola de inseguridad? Y hay más de un intendente que le gustaría ser ministro de seguridad. Bueno, vamos a chusmear redes. Dale. Vamos con la barrida, ¿no? Dale. A ver, tenemos de todo, ¿eh? Acá tenemos, a ver, bien, aparece acá. Yo miro acá. ¿Está mal? Y ahí es el último lugar donde mira la gente. Ahí está, miro ahí. Y donde mira el Luercho. Ahí veo. Empecemos mirando Instagram. No, está todo bien. Mírenlo. Todo bien, mira todo Matías bien. Lamens fue papá. Qué tierno. El ministro de Turismo fue papá esta semana. Y bueno, a ver, turismo no hay, fútbol no hay, se puede dedicar al hijo. Pero ¿sabes qué hizo? Paloma, a la hija, perdón. Ya le sacó el carnet de San Lorenzo. Una cosa. No hay por qué hacerle eso pero por a la supuesto, chica. Daniel. No, pobrecita. Le sacó... No, eso es tu mano. Tu mano. Yo no soy de San Lorenzo, pero es tu mano. No, que el problema es de San Lorenzo, claro. Paloma, hincha de San Lorenzo, ya tiene el carnet, pero le mandamos un saludo a la familia Lana, que tiene... Muy bien. Viendo. Y puede estar tranquilo porque la pelota no va a rodar y los aviones no van a levantar, así que tranca. Estás muy optimista. Pero pero hay turismo interno. Escuchame, eso se va a abrir rápido. Interno. Bueno, no hay muchas provincias que ya empezó en el... No puedo viajar a Rosario yo. No, bueno, vos no porque vivís en el AMBA, pero Corrientes ya abierto, hay un... En Rosario no hay tanta gente enojada con eso. Bueno, no, con que yo no vaya seguro. Por eso es. Bueno, lo decía el doctor Stoll, clave el barbijo. Miremos este barbijo de un ministro. Matías Culfas. Estaba en una reunión. Miren el ministro, yo me corro, no sé para dónde correr. No, está buena, me encanta. Juan Perón en el balcón. Ayer me comentaron, no sé si fue cierto, porque no alcancé a verlo. Me dijeron que el juez Lugones, que es el presidente del Consejo de Magistratura, en la presentación de la reforma, estaba con un barbijo de Racing. Sí. ¿De Racing era o era argentino? No, de Racing. De Racing. Bueno, está muy bien. Todos tienen uno de San Lorenzo, otro de Racing. ¿Qué le vamos a hacer? Nada que objetar. Hay gente de News. Nada que objetar. Perfecto. Y el último... No te metas con lo que no debes. Último, chumeando redes. Miremos este tuit de Laura Alonso. ¡Opa! Daniel le preguntaba el tema a la ministra Lozardo, lo de Cristina Camaño. Salga del closet político, diputada Camaño, deje de hacer de neutral. Usted es funcional al gobierno y su destrucción de la independencia del Poder Judicial. Un hilo larguísimo. Laura Alonso, activo otra vez en Twitter, se le enojó con Camaño por cómo votó con el tema de los traslados. Habilitó la discusión de los traslados. Exactamente, corriendo a los jueces macristas. La señora Alonso está muy ansiosa para ver si se abre el tráfico aéreo porque tiene una beca por 6 meses en Estados Unidos. Bueno,
Perfecto, de allá No puede, sabe si va a poder ir. nos puede ver por YouTube desde allá. Bueno, ¿quién apareció ¿En dónde? en inauguraciones que antes la veíamos mucho? Cristina, miren esta placa. Hospital Favaloro en La Matanza, primer nombre de la inauguración, el doctor Alberto Fernández, segundo Cristina Fernández Kirchner. La ponen en la inauguración del hospital. Pero es la quinta inauguración que hacen de Pero bueno, y ella abrazó. El macrismo lo hizo también, ¿eh? Y ella abrazó en 3. Uno al macrismo, bueno, y después aparecen Kicillof, Magario, Espinosa, obviamente. Pero Cristina en la placa de una inauguración en la que ni fue. Bueno, no seas. ¿Qué tipo Qué jodido tipo exigente, que es, che? qué Buah. tipo exigente. Pablito, gracias. Chavarro. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta estamos, como siempre, jugando a las cartas con Daniel. Chao. Y aquí estamos, Dani. ¿Cuándo las cartas, 23:57, vamos a pedir... Sí, las cartas. Pero ¿La primero, primera? Creo que hoy deberíamos dar una carta al doctor Stoll. Impresionante. No, impresionante. Impecable, impecable las explicaciones del doctor Stoll. La verdad, hoy si hubiese llevado un anchito de espada, no estaría mal. Realmente. Pero bueno, vamos a las cartas. Vamos con la primera, directora. A ver con qué nos sorprende la política. 4 de copa. Nos sorprende la política no te puede sorprender. No te puede. Y claro, don Lázaro. Don Lázaro va. Don Lázaro, el fiscal Abel Córdoba, hoy. Sí. La semana pasada la Oficina Anticorrupción había pedido 8 años y 6 meses de prisión a Lázaro Báez por la ruta del dinero acá. Sí. Hoy el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez. En la ruta del dinero acá. En la ruta del dinero acá. Con lo cual, Lázaro Báez está en el horno. Francamente, Sí. en esta causa tiene otras 9. Imagínate si empiezan a sumar los años. Un hilo. Va. Bueno, vaya. Don Lázaro Don Lázaro. va a la carta. 4 de copa. No da ningún interés, no se ponga contento. Y bueno, Vamos. aguante. Seguimos. A ver, ¿qué tenemos? Otro 4 de copa. ¡Qué malaria! Che, hoy, qué Bueno, noche, sí. Sí, bueno, claro. A ver. Mario Isi, intendente de José. Mario Tomás. Isi Sí. ya fue muy difundido, fue una cosa del fin de semana pasado. El intendente explicando a unos trabajadores que le demandaban Salarios. Una mejora. que, bueno, les reprochaba que él de alguna manera los cubría cuando trasladaban falopa Dice, cuando ustedes están. falopa en las ambulancias. Sí. Digo, en la Argentina falopa es droga. No es Ribotril, clorozepam, nada de eso. No es medicamento Es droga. oncológico, como después dijo, claro. Digo, el señor Isi podría haber... Hubo un fiscal que abrió una investigación de oficio. A ver, No, lo que fue más, digo, me parece que el 4 de copa es para Isi y me parece que se merece también toda la suerte de cobertura política. No, bueno, que eso- dio en términos- eso- no, eso- quiso decir otra cosa. Exactamente, Parecía eso lo en los que iba a 70 decir. se quería proteger a Perón hablando del cerco, ¿viste? Decía, La- no quiso decir la interpretación. la de- complicidad, porque esto es complicidad Sí. de buena parte de la dirigencia política, sobre todo del peronismo Sí. de la provincia de Buenos Aires. Empezando por el jefe de gabinete de Axel Kicillof. La verdad, una vergüenza, pero el 4 de copa se lo damos a Isi. Vaya nomás. Vamos con la última, director. Y acá ahora sí, ¡Opa! Ancho de oro. Y te vas. ¿Sabe ancho qué? de oro. Esta. Ahora. ¿Qué tal, Co? Doña Cristina Fernández de Kirchner. Doctora, Sí, yo claro. creo que este es el comienzo de una reconciliación. Con la doctora. Nunca mamá. yo nunca estuve peleado. Yo tampoco. Ah, bueno. Yo tampoco. Pero No, como jamás. la doctora se pelea con mucha frecuencia. Ah, bueno, eso sí, es otra cosa. Le damos el ancho de oro. Ancho de oro, la reforma. Una persona que necesita que quiere reformar la Corte, que hace armar una junta consultiva, que de 11 miembros, de un equipo, de 11 pone 8 propios, y encima al capitán, su abogado, Carlos Defensor. Veraldi, por lo menos no rozaba el de espada, ¿eh? Pero le damos el de oro. Aparte demuestra que en medio de la crisis, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica histórica de la Argentina, lo importante es la reforma judicial. Absolutamente. Armó Vaya su un ancho de equipo, oro, vaya para el Senado el ancho, disfrútelo. Nosotros volvemos el jueves, en La Rosca. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.